tema, la paz de Dios. Va a ser la tercera parte, donde vamos a ver unos detalles muy concretos que tienen que ver precisamente con esa palabra que aquí tenéis, Eirene. Es en griego, ya sabéis que se puede pronunciar Irene, y que es un nombre femenino. Vamos a ver a quién pertenecía ese nombre y cuál eran todas las implicaciones. Vamos a orar primero. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos que nuestro conocimiento sea abierto por el Espíritu Santo y que Él nos ayude a comprender toda la verdad. Ayúdanos a seguir profundizando en el conocimiento que tú tienes, especialmente dedicado a la gente que vive los últimos días, a nosotros, para poderte comprender mejor tu gran profundidad, tu gran amor. Ayúdanos, Señor, a transmitir estos conocimientos al mundo entero y a poder estar juntos muchos algún día en paz contigo, en tu reino por siempre y en paz entre todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues vamos a empezar con un texto que no va a aparecer en vuestras pantallas y nos va a servir un poco de introducción y de enlace con todo lo que hemos presentado hasta ahora en estos momentos. El texto se halla en el libro de Apocalipsis y vamos a centrarnos en el capítulo 1, al inicio de este libro, y cogeremos tan solo 3 versículos. Van a ser del 4 al 6. Los textos dicen: Juan, que es el escritor, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este texto nos va a servir para enlazar, como os decía, absolutamente todo lo que hemos tratado. Juan, cuando escribe a esas 7 iglesias, lo hace gracias a la revelación que Cristo le da. ¿Y en qué consiste? Mirad cómo empieza su salutación: gracia y paz a vosotros. Y hemos estado viendo qué era esa paz, todos los distintos significados que conllevaba. Pero lo está asociando con Cristo, que dice que es y que era y que ha de venir. Por tanto, lo está poniendo en la eternidad, el eterno. Por eso en la Biblia, cuando se escribe ese nombre, Yahweh o Jehová, YHWH en nuestro idioma, en definitiva, su traducción correcta sería el eterno, porque es, como dice en otras partes, yo soy. Eso da significación de que Jesús es eterno. Es. ¿Cómo explicas el antes? ¿Cómo explicarás el después? Siempre ha estado. Y esa paz dice que proviene precisamente de Él. Y es lo que hemos estado viendo. Si tenemos la paz de Cristo en nosotros es cuando las cosas irán bien, pero a su vez es cuando nosotros nos acoplamos a Él, nos acoplamos a la divinidad. Luego, mirad ahora este otro versículo que nos dice en el 5, dice que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, o sea, el que tiene la preeminencia de los muertos, no es el primero en morir, es algo muy distinto, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por tanto, vemos que enseguida le hace referencia a ser el soberano. Es Dios, sin lugar a dudas, por encima de cualquier otro rey que pueda haber en la tierra. Pero mirad una vez más cómo liga la paz con amor. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No hay mayor amor que este. Esto es lo que nos proporciona la paz, la sangre de Cristo vertida por nosotros para que seamos salvos. Es lo único que nos da esa tranquilidad, porque en definitiva es lo que hace que la separación entre Dios y el hombre ya no exista. Él es nuestro puente hacia Dios. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Mirad cómo Él dice que es el soberano de los reyes de la tierra y hace de nosotros lo mismo.
¿Qué quiere decir? ¿Que nos está haciendo de una realeza de cualquier nación? No, sino que sencillamente nos está poniendo en sintonía prácticamente con Él, siendo reyes, participando de su reino. ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios precisamente en el milenio? Va a estar reinando con Cristo 1000 años. ¿Y qué significa reinar con Cristo? Sí, compartir su reino, pero es juzgar también. El rey juzgaba, y nosotros vamos a juzgar y vamos, en definitiva, a comprobar los veredictos de Dios de por qué esas personas que no han conseguido la salvación era justo que no la consiguieran, porque la habían rechazado. Y también dice que vamos a juzgar a los ángeles, a Satanás y sus ángeles, porque han pecado, también van a ser juzgados. Y nosotros comprobaremos por qué Dios ha decidido que no fueran salvos. Y veremos que Dios es justo. Pues, por tanto, mirad cómo este texto nos pone a Jesús en un papel de preponderancia absoluta, pero a nosotros nos va poniendo con Él. Y eso lo hemos visto en otros textos bíblicos. Nosotros y Cristo debemos andar juntos, y el Espíritu Santo es el que hace en nosotros que eso sea así. Después también es interesante, porque aparte que nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si mirásemos el versículo 7, mirad dónde nos sitúa hablando ya en ese contexto de la paz. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Nos encauza directamente hacia la segunda venida de Jesús, una vez más. La paz de Cristo tiene que ver también, no solo en que habite en nosotros, sino con su segunda venida, cuando conseguiremos esa paz definitiva. Una vez dicho esto, vamos a adentrarnos ya directamente en la tercera parte de este tema, viendo un plagio satánico. Ya sabéis que, como siempre, Satanás no inventa nada, copia lo que tiene de cosa divina que conoce y lo aplica a su modo, montándose su particular historia. Pues mirad, ¿quién era Eirene? Esa palabra procede de un nombre propio, Irene. En griego era la diosa de la paz. Ya sabéis que los griegos tenían dioses prácticamente para todo, hasta el punto que cuando Pablo va a un lugar en concreto en Grecia, Atenas, empieza a predicarles sobre el Dios no conocido. ¿Y por qué se extrañan los otros, pero quieren oír? Porque tenían dioses absolutamente para todos. Incluso tenían un pedestal a uno, que no había nada, y decían, al Dios no conocido. Y él, cuando llega allí, dice, a este es al que yo os predico. Ya lo tenían allí por si acaso, por si había un Dios que no conocían. Es curioso, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo la filosofía humana puede buscar muchas explicaciones, muchas teorías, pero va coja? Porque va perdida. Y Pablo les explicó quién era la verdad, quién era la paz que podían encontrar. Y ya sabemos cómo terminó todo, ¿no? Cuando les habló de la resurrección, dijeron, bueno, ya te escucharemos en otro momento, y se fueron. No quisieron, salvo algunos que llegaron a entender que el mensaje de Pablo tenía un algo que los atrajo, verdad. Pero el resto lo rechazaron. Bueno, pues Satanás, como era de esperar, hizo que en la mitología empezaran a surgir divinidades como setas por todas partes, a tal punto que a cada cuestión le ponían un dios. Y había una diosa que era la de la paz, había otra que era de la guerra, ¿no? Bueno, pues mirad ahora, en definitiva, todo esto. Dios inspiró a los evangelistas para que utilizaran la palabra en griego Irene, paz, como simbología aplicada a Cristo por todo lo que implicaba. Hasta ahora hemos presentado la palabra. Sí, en los textos bíblicos aparecía Irene, todo el rato, Irene, Irene, Irene. Pero, ¿por qué utilizaron esta palabra? Podían haber buscado algún otro tipo de palabra que viniese a decir lo mismo, un seudónimo, un sinónimo. No, no. Resulta que utilizaron todos la misma palabra, paz, que era el nombre de una diosa de la paz. ¿Qué quiere decir? ¿Que la Biblia copiaba? ¿O quiere decir que los escritores bíblicos inspirados por Dios aprovecharon las características que se le daba a esa diosa
porque eran los atributos que tenía Cristo. Satanás, que no es tonto, siempre, ¿qué ha hecho? Querer anticiparse a muchas cosas, y ha cogido lo que sabía que era cosa de Dios, lo matizaba a su modo y lo entregaba al mundo. Y vamos a darnos cuenta cómo esta señora, esta divinidad, tiene unos atributos que veréis cómo cuadran con los de Cristo. Veremos cómo Irene, la diosa griega de la paz, tenía asignados los atributos de Jesús, pero de modos sorprendentes, porque a veces puedes pensar en los atributos de Jesús con alguna cuestión muy concreta y ya está, pero nos vamos a dar cuenta cómo es realmente impresionante. Mirad, aquí tenéis a la señora Irene, y aparece con un niño en sus brazos, llamado Pluto, que nada tiene que ver con el de Disney. Mirad qué nos habla sobre Irene la mitología. Significa aquella que trae la paz. Hasta ahora, ¿qué hemos visto de Jesús? Que es el que trae la verdadera paz. Es una de las 3 horas, hijas de Zeus y Temis. Todo es mitología, ¿eh? Irene es la personificación de la paz y la riqueza. Por tanto, ¿de qué? Prosperidad. Lo mismo que vimos, ¿eh? Y está representada en el arte como una joven y bella mujer llevando una, atención a todo el listado, cornucopia, un cetro y una antorcha o ritón. También se la puede representar con una corona de flores, una rama de olivo en la mano y una cornucopia en la otra, o también, como se puede observar en la foto, con Pluto, su hijo, en brazos. En la mitología romana su equivalente es la diosa Pax. Todos conocéis la Pax romana, tan conocida, ¿eh? Pues ya sabéis que todos los dioses paganos, de hecho, eran los mismos. Lo que pasa es que cada cultura los copiaba de alguna otra, o tenían los mismos conceptos y les cambiaban el nombre, pero siempre eran lo mismo. Ya sabemos que los romanos, ¿de quién cogieron su cultura también? De los griegos, que eran los anteriores, y durante un tiempo la cultura helénica tuvo una gran preponderancia aún en la Roma de los tiempos de Cristo, que es cuando se escribieron los evangelios y aparece Jesús con la paz, como Irene. Pues ya veis que aquí se nos describe precisamente a Irene. ¿De qué modo? Con un montón de cosas. Sí, paz, riqueza, pero lleva a un niño en su brazo, que es Pluto, y un montón de cosas con las cuales puede manifestarse como tal. Ahora, ¿qué haremos? Pues ya lo veréis. Primero de todo, Irene es una de las horas. Mirad cómo horas también viene precisamente de toda esta mitología griega. Y veremos que de horas hay muchas, pero también hay una relación entre primavera y otoño. ¿Por qué? Pues ahora lo iremos viendo. Mirad sobre las horas. En la mitología griega, las horas eran originalmente las personificaciones o diosas del orden de la naturaleza y de las estaciones, si bien posteriormente fueron consideradas como diosas del orden en general y de la justicia. ¿Os dais cuenta que nos dice? Tienen que ver con orden en la naturaleza y las estaciones. ¿Qué estaciones? Las de tren. Evidentemente las estaciones del año. De ahí que se extraiga algo que también tendrá que ver con Cristo. Ya vimos en el tema del retorno de Cristo, de si hay fecha para el retorno de Cristo, que eso tiene una implicación con cierta época del año, con cierta estación. Pues ya veremos más al respecto. Suelen pues distinguirse 2 generaciones principales de horas. Mirad qué nos va diciendo aquí. Las horas son también descritas como diosas de las estaciones, es decir, las fases regulares bajo las que la propia naturaleza se manifiesta. Son amables y benevolentes, trayendo a dioses y hombres muchas cosas buenas y deseables. Claro, en cada estación, ¿qué lleva?
Bueno, puede llevar desgracia si cae un granizada y te lo destroza todo, ¿no? Pero normalmente la primavera, ¿qué te lleva? No lleva una alegría porque todo florece, es que es bonito, pero vamos viendo cada estación del año y todas tienen un atractivo, nos dan algo. Pues bien, todo eso estaba representado en estas horas, de las cuales Irene formaba parte. Mirad ahora sobre esa primera generación de las horas. Las nociones homéricas continuaron vigentes durante mucho tiempo, siendo consideradas las horas como las dadoras de las diversas estaciones del año, especialmente de la primavera y el otoño. Mirad estos dos conceptos porque son sumamente interesantes para las personas que conocen la profecía bíblica. Hay etapas en la Biblia que vienen marcadas por profecía precisamente no con verano e invierno, sino con primavera y otoño. ¿Cuándo fueron las famosas fechas de la gran controversia en las cuales se esperaba que Cristo viniera? Primero se dijo en 1843, después 1844, pero curiosamente primero se dijo que venía en primavera y después que venía en otoño, porque eran festividades de los judíos. El Yom Kippur en otoño, tabernáculos también, pero en primavera ¿qué había? Una de principal, la Pascua. Y todo esto, ¿con quién iba relacionado? Con Jesús y con algo que debía acontecer. Pues mirad cómo estas horas, curiosamente, encajan precisamente con este entorno de festividades judías, aunque ellos, en este caso, son griegos. Nos sigue diciendo aquí, es decir, de la naturaleza en su florecimiento y madurez, la primavera y el otoño. En Atenas se adoraba desde tiempos muy antiguos a Talo, la hora de la primavera, y Carpo, la del otoño. La hora de la primavera acompañaba a Perséfone cada año en sus ascensos desde el inframundo, y la expresión «la cámara de las horas se abre» equivalía a «llega la primavera». Mirad que son expresiones del antiguo mundo de los griegos, pero que tenían una connotación que ciertamente Satanás, que no es tonto, iba a plagiar de las cosas de Dios. Los atributos de la primavera, flores, fragancia y grácil frescura, eran igualmente transferidos a las horas, y de esta forma adornaban a Afrodita cuando ésta surgía del mar, hacían una guirnalda de flores para Pandora, e incluso algunos objetos inanimados eran descritos como receptores de encantos característicos de las horas. Por lo tanto, guardan gran parecido y son mencionadas junto con las cárites, y ambas son frecuentemente confundidas o identificadas. En el tema de las horas hay otras divinidades implicadas y llega un punto que posteriormente se van ya mezclando los atributos de una con los atributos de la otra, con lo cual llega un punto en que prácticamente muchas se confunden entre sí. Ahora veamos la segunda generación. Y diréis, ¿y por qué nos cuentas todo esto? Pues ya veréis a dónde llegaremos. Como en muchos otros casos, en las horas puede verse una transición gradual desde nociones puramente físicas a éticas, y la influencia que originalmente tenían sobre la naturaleza en general fue posteriormente trasladada a la vida humana en particular como diosas de la ley y el orden, que mantenían la estabilidad de la sociedad. ¿Jesús tiene algo que ver con la ley y el orden? Por supuesto, es quien da los 10 mandamientos, quien da la ley, y es el que establece también el orden social. El primer signo de este cambio aparece ya en Hesíodo, quien las describe en su Teogonía dando a un país buenas leyes, justicia y paz, las llama hijas de Zeus y Temis, y les da los significativos nombres de Eunomia, Dice e Irene. Pero las ideas éticas y físicas no se mantienen siempre separadas y a menudo se mezclan unas con los otros como en Píndaro. Éticas y físicas, todo mezclado. Jesús, ¿qué tenía en él? ¿Mezcla de qué? Hombre y ser divino. Cuestión
ética y cuestión humana, física. Desde entonces se consideró a las horas una tríada, al igual que las moiras y las cárites. Eunomia, que significa buen orden, era la diosa de la ley y la legislación. La misma diosa, una diferente de igual nombre, puede haber sido hija de Hermes y Afrodita. Dice, justicia, era la diosa de la justicia moral. Presidía sobre la justicia humana, haciendo su madre, Temis, lo propio con la justicia divina. Dice, había nacido mortal, y Zeus la situó en la tierra para mantener la justicia entre la humanidad. Y Zeus, que tiene la significación de Dios Padre, en el paganismo vendría a ser esa equivalencia, resulta que ¿a quién pone para la justicia entre la humanidad? A Cristo, a Jesús. Pero pronto aprendió que esto era imposible y la situó junto a él en el Olimpo. ¿Y qué sucedió con Jesús en la tierra? Cumplió su función aquí, pero ¿qué tuvo que hacer? La justicia quedó aquí, quedó en parte, y él, ¿dónde fue? Al cielo otra vez. Y atención ahora a Irene, que significa paz, cuya equivalente en la mitología romana era Pax, era la personificación de la paz y la riqueza, y era representada en el arte como una joven y bella mujer llevando una cornucopia, un cetro y una antorcha o ritón. Se aprecia una gran confusión respecto a las horas, pues mezcla los nombres originales con los epítetos y las designaciones de estaciones u horas separadas. De esta forma elabora primero una lista de 9 horas. O sea, entre ellas ya se iban confundiendo, todo se iba mezclando. Y aquí hay un listado de todo lo que eran horas, entre las cuales está Irene como diosa de la paz. Ya veis que hay otra que es hora de la primavera, y así tantas más. Por tanto, llega un punto en que todo esto se va confundiendo, y hay divinidades que cogen las características de otras, y vais a ver cómo, curiosamente, esta divinidad que estamos tratando, que era paz, Irene, coge todas las que tienen que ver con Jesús, de un modo descarado. ¿Qué es una cornucopia? Dice que esta diosa lleva una cornucopia. Por cornucopia, enseguida, ¿qué entendemos? ¿Algo de un cuerno? ¿De la abundancia? De la abundancia. Pues mirad, si veis la imagen, seguro que esto lo habéis visto en muchos lugares. Un cuerno que de él sale dinero o sale oro, ¿verdad? Esto es la cornucopia. Del latín cornu, cuerno, y copia, abundancia. En español conocida también como cuerno de la abundancia. Es un símbolo de prosperidad y afluencia que data del siglo V antes de Cristo. Mirad por qué además señalamos lo de cuándo data esto, al igual que Irene. Ya es de antes de Cristo. Por eso cuando los escritores bíblicos del Evangelio, de los 4 Evangelios, recogen sobre Jesús y escriben en griego, ya cogen los conceptos que tenía el mundo helenístico y lo aplican en su escrito a Jesús, para que con una sola palabra nos esté dando una serie de conceptos que nosotros podemos entender enseguida si conocemos a la diosa paz, ¿entendéis? Pues sabiendo esto, nos vamos a dar cuenta una vez más que la palabra paz aplicada a Jesús, los escritores fueron inspirados por Dios para que pusiesen precisamente eso, no como una aberración a favor del paganismo, sino para sacar esos conceptos que Satanás había inculcado en las mentes también griegas y también judías de la época que habían mamado de lo mismo, al igual que los romanos, para poder coger conceptos con tan solo una palabra. Mirad ahora, ¿dónde aparece, por ejemplo, las cornucopias? Estos son escudos, y en cada escudo de ellos, en uno u otro punto del escudo está. En el de Colombia, en el de Panamá, en el de Honduras, en el de Perú, en el de Chile, de Copiapó, y en Mendoza, en Argentina. Todos, si os dais cuenta, tienen cornucopias. Todos. Bueno, además, ¿por qué, os podéis preguntar, tienen esta gente en sus escudos esto? Pues porque ellos cogen, ¿y de dónde surgen? De la masonería.
La masonería, que se nutre de los conceptos paganos, ponen sus heráldicas, porque estos países fueron hechos por ellos, ponen esos conceptos allí plasmados. En definitiva, la diosa de la fortuna sería también. No lo están haciendo para simbolizar a Cristo ellos, cuidado. Aunque los escritores bíblicos cojan eso y lo apliquen a Cristo. Es algo muy distinto. Fijaos que también dice que llevaba un cetro esta señora, la diosa de la paz. ¿Qué es un cetro? Bueno, esto seguro que todos lo sabemos, ¿verdad? Los cetros son distinciones de mando a modo de bastones cortos. Se trata de bastones de mando asignados a aquellos jefes de elevada autoridad. ¿Qué hemos visto en el Apocalipsis? ¿Jesús qué era? ¿No es el soberano? Por tanto, con cetro, ¿no? El arqueólogo Manuel Hermán Lejarazu, en Símbolos de Poder, expresa que, tanto en Mesoamérica como en otras partes del mundo, uno de los principales atributos del gobernante es representado por el cetro, pues a nivel universal el cetro simboliza el eje del mundo y el centro del cosmos. O sea que donde está el soberano es el centro del universo. Y ¿dónde está el centro del universo? ¿Dónde está el trono de Dios? ¿Entendéis? Bueno, pues una vez más, el mundo pagano coge los conceptos auténticos de Dios y se los aplica a ellos. De tal modo, el soberano que lo porta se constituye a sí mismo como eje rector de ese universo. ¿No es el papel de Jesús, que es el soberano? Pues la diosa Paz, Irene, mira, el mismo atributo. Mercedes de la Garza Camino, en el puesto del gobernante en el cosmos y sus ritos de poder, expresa que el cetro es a nivel universal un modelo reducido del bastón de mando, símbolo vertical que representa primero al hombre y después al hombre poderoso. ¿Y el poder recibido de quién? De los dioses. ¿Y Jesús qué recibe del Padre? El reino. Eso nos dice el texto bíblico. ¿Os dais cuenta cómo cuadra la perfección con Jesús también? Dice que la diosa Paz también lleva una antorcha. Y una antorcha enseguida, aparte que todos sabemos qué es, originalmente una antorcha era una fuente portátil de fuego usada como fuente lumínica, usualmente consistente de un palo o madera con uno de sus extremos envuelto en un trozo de paño empapado de brea o algún otro material inflamable. ¿Y con la antorcha qué hacían? La encendían y se iluminaban, ¿no? Y por tanto, cuando ya vemos que se trata de iluminar, ¿qué conceptos ya empiezan a venirnos a la cabeza? Bueno, no vamos a hablar de Illuminatis, pero ciertamente viene de esos conceptos. La antorcha en simbología es un típico emblema de iluminación espiritual y conocimiento, claro. Lucifer, ¿qué era? Portador de luz, ¿no? En un principio, antes de ser Satanás adversario. Por tanto, era también quien podía iluminar, dar un conocimiento espiritual, conocimiento. Después todo se fue a lo peor, ¿no? Por tanto, la luz que ya transmite Lucifer no es la de Dios, sino es la suya propia, que son tinieblas. Pero Jesús no es el que trae la verdadera luz al mundo, no dice yo soy la luz del mundo. Pues si Jesús dice que es la luz del mundo, ¿os dais cuenta cómo la antorcha también pasa a ser parte de la simbología en Jesús? Así, la Estatua de la Libertad, en realidad llamada la Libertad iluminando al mundo, eleva su antorcha dibujada a la izquierda. Una vez más, nos damos cuenta de algo que ya presentamos en conferencia. Esa antorcha que tiene la Estatua de la Libertad no servía solo para que los barcos no se la pegaran acercándose a la costa, sino porque en definitiva, ya sabéis que toda la Estatua de la Libertad tiene toda una simbología totalmente satánica, es una divinidad pagana. Bueno, una vez más nos damos cuenta cómo era para iluminar, para dar un conocimiento. Por tanto, Jesús también cumple con este requisito, y curiosamente la diosa de la paz lo lleva. Ritón.
Esto quizás os suena más raro, ¿verdad? ¿Qué es un ritón? ¿Un rito muy grande? Bueno, pues sí, ritón tiene distintas palabras que salen de allí, y rito precisamente sale de ritón. Pues mirad, un ritón designa un tipo de recipiente de la antigüedad usado para beber o bien para verter un líquido en alguna ceremonia como la libación. A menudo tenía forma de cuerno de cabeza de animal. ¿En la Biblia habían libaciones? Sí. Dios les dice que también tienen que hacer libaciones, y libaciones era tener un objeto así y verter sobre el altar algo. Por tanto, mirad una vez más cómo el paganismo hace lo mismo, pero con significaciones distintas. La palabra se cree que deriva del proto-indoeuropeo erreu, que significa verter, y podría así significar vertedor. Muchos vasos considerados ritones están caracterizados por una amplia boca en la parte superior y un orificio en forma de cono en la parte inferior por donde fluye el fluido. La idea es que uno saca vino o agua de una vasija de almacenamiento o una fuente similar de agua, sujeta el agujero con un pulgar y deja que el fluido corra en la boca o en el suelo en la libación, del mismo modo que el vino es bebido hoy de una bota. ¿Cuántas veces hemos visto a gente que tiene una bota de vino y tiene un pequeño orificio y ¿qué hacen? Beben así, ¿no? Empinar el codo, que se dice. También incluso sería algo parecido a un porrón. Un porrón tiene un orificio más grande por donde entra el líquido y uno pequeñito por donde sale para beber. Pues todo esto viene de eso. Mirad qué más nos dice aquí. Smith apunta que este uso está atestiguado en pinturas clásicas y acepta la etimología de Ateneo, que era llamado apotireseos, del fluir. Smith también clasifica el nombre como que había sido una forma reciente, en época clásica, de una vasija antiguamente llamada quera, cuerno, en el sentido de cuerno para beber. La palabra ritón no está presente en Lineal B, que era el sistema de escritura más antiguo del griego en época micénica, pero el ritón de cabeza de toro, de la que muchos ejemplos sobreviven, es mencionado en un inventario de Gnosos inscrito en la tablilla 231, mostrada con el ideograma del toro. Dice que la palabra está restaurada como un adjetivo que era con una H micénica intervocálica, y aquí nos va explicando más cuentos sobre esta palabrita, Pero, ¿os dais cuenta qué forma tenía normalmente? Cabeza de toro. Y si habéis seguido las temáticas que presentamos en Puertas Dimensionales, hablando de la constelación de Tauro, también tenía que ver con Cristo. Por tanto, esa libación, en definitiva, podía tener algo que ver con lo que Cristo vertería por nosotros. ¿Y qué vertió por nosotros? ¿Vino? Sangre y agua en la cruz. Por tanto, una vez más, Satanás, que ya sabía lo que pasaría porque lo leyó en las constelaciones que Dios había hecho, poniéndole nombre a cada estrella, que era todo el plan de salvación para el ser humano, Satanás, que lo vio claro, hizo exactamente lo mismo y ponerlo, ¿dónde? En las culturas paganas. Por eso los rituales en el Antiguo Testamento a veces eran parecidos a lo que hacía el paganismo. No es que Dios se copiara lo mismo de ellos, sino que Satanás lo había visto antes claro. ¿Y qué hacía? Pues pasarlo a todo el resto de gente que no seguía las cosas de Dios para más o menos hacer cosas parecidas, pero llevarlos totalmente a otro destino totalmente contrario al de Dios, a Lucifer. Eso es lo que buscaba, a Satanás. Bueno, pues esto, libación, es lo que se hacía ya en el tabernáculo, después en los templos. ¿Y todo esto qué significación tenía? La sangre y agua vertida de Jesús por nosotros en el altar de los sacrificios, donde Él iba a morir por nosotros. Eso simbolizaba la oveja que después ponían allí, el cordero. Por tanto, una vez más vemos como esta señora, diosa de la paz,
hace también, lleva en sí atributos de Cristo. Mirad ahora, libaciones. ¿Qué eran las libaciones? Bueno, ya hemos dicho algo. La libación consiste en derramar parte del líquido sobre el altar o en el suelo mientras se pronunciaba una oración. Un gesto propiciatorio que tiene el mismo valor que la ofrenda de las primicias alimentarias. Con frecuencia señalan una partida o una llegada. Primero, tiene el mismo valor que la ofrenda de las primicias alimentarias. ¿Recordáis que hacían también los judíos por orden divina? Las primicias ofrecían. ¿Las primicias de qué? De sus frutos. ¿Y qué hizo después Jesús también? Cuando subió al cielo ofreció las primicias al Padre. ¿Y quiénes eran esas primicias o qué eran esas primicias? Los que resucitaron con Cristo cuando Él ascendió, que se manifestaron a gente, se aparecieron a gente. Y estos, como primicias de la resurrección que habrá al final, fueron llevados con Cristo al cielo. Son unos de los pocos humanos que están en el cielo, aparte de Enoc, Moisés y Elías. Las primicias. Y Jesús mismo era también una primicia, porque resucita antes que el resto cuando venga Él por segunda vez, que es Él quien va a resucitarlos. Pero por si fuera poco, mirad, con frecuencia señalan una partida o una llegada. ¿Y Jesús qué hizo? ¿No partió hacia el cielo? ¿Y una llegada qué es? Sí, claro, puedes decir, vale, llega al cielo, pero es que ¿qué va a hacer después? Vuelve, llega a la tierra. Por tanto, una vez más nos vemos que todo esto nos está llevando a cosas que Cristo haría, y el paganismo lo recoge a la perfección, aplicándolo a lo suyo. La escena de la partida del hoplita, que reúne alrededor del personaje del joven guerrero armado a un anciano y a una mujer, se encuentra en numerosos vasos áticos de la época clásica. He aquí una descripción característica de uno de ellos. En el centro, un hoplita en armas estrecha la mano de un personaje barbado en un gesto de despedida cargado de gravedad. A la derecha, una mujer sostiene una jarra y una copa plana, instrumentos rituales de la libación, prácticamente obligatoria para marcar una partida o un retorno. Clarísimo, ¿eh? Como Jesús. La mujer vierte vino en la copa, una parte del cual, la que está reservada a los dioses, será vertida sobre el suelo, mientras que el resto lo beberán por turnos cada uno de los participantes. Procediendo a esta libación, que es ofrenda y comunión, se marcan los lazos que unen a cada uno de los miembros del grupo con los demás y se afirma la relación que une al grupo con los dioses. Por tanto, todos estaban en comunidad y todos se unían ¿a quién? A los dioses. ¿Qué representaba la libación? ¿No unía a toda la comunidad, porque eso se hacía para todo el pueblo? ¿Y qué trascendencia tenía? ¿Unirnos a quién? Pues unir a ese pueblo a Dios. Por tanto, lo mismo, con una gran diferencia. ¿Os dais cuenta que aquí todo esto lo están haciendo mujeres? ¿Y quién oficiaba en el tabernáculo que tenían los hebreos? Y después en los templos. ¿Mujeres? ¿No? Solo hombres. Ah, es que eran machistas. Sí, eso se dice, es que eran machistas. Pues no. Sencillamente, siempre nos damos cuenta cómo Dios establece un orden. Jesús lo establece. ¿Y por qué son los hombres los que debían oficiar? Cristo, cuando viniera, ¿qué sería? ¿Hombre o mujer en la tierra? Sería varón. Por eso el sacerdote y los sacerdotes tenían que ser varones, porque eran la representación del Mesías que debía venir. Y eso no lo podía hacer una mujer, debía ser un varón. Por eso no pueden haber pastoras, tienen que haber pastores, porque son la representación de Cristo para el pueblo. Por eso todos aquellos que ahora fomentan que hayan pastoras en las iglesias, lo que están haciendo es coger los conceptos del paganismo, que es el ideal satánico, para tergiversar la simbología que Cristo nos quería manifestar con todos los rituales que estaban plasmados aquí por orden de Él. ¿Os dais cuenta cómo Satanás lo tuerce todo? Y ahora nos venden que esos son conceptos de machismo. Pues no. Siempre todo tiene un qué.
Y cuando Dios hace las cosas es para darnos lecciones, no por caprichos. La libación acompaña también el ceremonial del banquete común o simposio. Finalmente desempeña asimismo un papel importante en los actos solemnes, implicando directamente a la polis, a la ciudad. ¿Os dais cuenta que dice que también el ceremonial del banquete común o simposio acompaña la libación? ¿Qué había en representación a esto? Pues era la fiesta de los tabernáculos también, donde todos comían juntos, bebían juntos. En definitiva, esto era el plagio de Satanás, para variar. Sabéis que tabernáculos es la festividad en la cual cada año sucedía esto en el pueblo judío, pero todo esto tenía significaciones. Y tabernáculos es algo que se va a volver a cumplir. Su simbología tendrá una literalidad. ¿Y cuándo va a ser? ¿Cuando vuelva Jesús? Algunos creen que es cuando Jesús vuelve, que es la fiesta de tabernáculos. No. Jesús no viene para tabernáculos. La fiesta de tabernáculos, de estar todos juntos sentados a la mesa, comiendo y bebiendo, ¿cuándo sucede? Va a suceder cuando estemos en el cielo, cuando Jesús dijo que no comería más ni de ese pan, ni tomaría ese vino, el fruto de la vid, hasta que estuviera ¿con quién? Con los redimidos en el cielo. Por tanto, la fiesta de tabernáculos no va a ser en la tierra, sino que va a ser en el cielo después de la venida de Cristo. Por tanto, la venida de Jesús no es en tabernáculos. ¿Entendéis? Es en otro tiempo. Tabernáculos otoño, y la otra fiesta que marcaba todo, ¿cuál era? ¿Lo habéis visto? Primavera. Jesús, ¿cuándo murió? Primavera. Se cumplieron 4000 años justos en esa Pascua desde la entrada del pecado. Si deben ser 6000 años justos desde la entrada del pecado cuando Jesús vuelva, ¿cuándo va a volver Jesús? ¿A los 6000 años y medio? ¿O a los 5999 y medio, que sería en otoño? No, será a los 6000 exactos. Y eso quiere decir que vuelve en la Pascua, la primavera, entre marzo y abril, mes de Aviv, del año 2031, cuando se cumplen los 6000 años de historia, desde la entrada del pecado a la tierra. Por eso nos quedan 15 años y poco. Mirad qué más dice aquí. Finalmente desempeña asimismo un papel importante en los actos solemnes, implicando directamente a la polis ciudad. Igualmente sanciona los tratados y las alianzas. Tratados y alianzas. ¿Qué alianza tenemos nosotros? Con Dios, ¿no? ¿Cuándo se va a cumplimentar esa alianza? Cuando venga a buscarnos y cuando vayamos al cielo, que hizo ese trato de no comer más de ese pan ni de ese vino, ese fruto de la vid, hasta que estuviese con nosotros en el cielo. La alianza. El término esponde, que en griego designa la libación, se encuentra además en la palabra espondai, alianza. ¿Os dais cuenta cómo todo tiene que ver con Jesús? Pues esto formaba parte de las libaciones también en la antigua Grecia, paganismo. Otras libaciones que se consagran totalmente son las choai, del verbo griego chein, derramar copiosamente. Están especialmente destinadas a los muertos. Y ahora os pregunto, ¿quién derramó algo copiosamente? ¿Lo recordáis? ¿Quién derramó copiosamente? Es más, me pongo del lado izquierdo. ¿Quién derramó copiosamente desde aquí? Jesús. Cuando el soldado lo traspasa con la lanza en la cruz, dice que brotó fuertemente el agua y la sangre que Jesús tenía aquí acumulado, unos 2 litros, y eso es lo que derrama a través de su cuerpo, y es lo que cae hasta sus pies, y como mostró Ron Wyatt, en esa grieta que se abrió con el terremoto en la muerte de Cristo, justo a los pies de la cruz,
Donde había el agujero se concentró esa agua y esa sangre, y durante 6 metros, justo 6, cayó sobre algo que había en esa cueva que estaba justo ahí debajo, que era el propiciatorio, la tapa del Arca de la Alianza, donde, ¿qué pasaba? Durante años y años, los sacerdotes, ¿qué hacían? Aspersaban la sangre del Cordero allí, simbolizando ¿a quién? Al que iba a hacer derramar su sangre precisamente en ese lugar, a Jesús. Por eso, el Arca de la Alianza está justo debajo del Monte Calvario. Allí fue escondida para recibir precisamente esto. Y Ron Wyatt pudo demostrarlo. Pues una vez más, mirad cómo todo cuadra, Satanás siempre plagiando las cosas de Dios porque sabe lo que haría el Señor. Derramadas en la tierra o sobre un túmulo funerario, tienen la función de establecer un lazo entre vivos y muertos. ¿Y qué hizo esa sangre que cayó de Jesús allí en el propiciatorio? Pues precisamente esto. Era una cuestión funeraria, derramada en la tierra la sangre. Y tiene la función de establecer un lazo entre vivos y muertos. Pues gracias a esa sangre es cuando la relación entre Dios y nosotros, que estábamos muertos por el pecado, podemos tener la salvación con Dios. ¿Os dais cuenta cómo todo esto tiene que ver con Jesús? Dice que Irene también llevaba corona de flores. Pues mirad qué extraemos de esta página del lenguaje de la corona de flores. Interesante, ¿eh? Por una parte, las coronas se colocan en la cabeza, la parte más elevada de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Sabemos que desde la antigüedad las coronas de palma o laurel eran signo de gloria y reconocimiento, y que éstas imitaban la forma de los rayos que rodeaban la cabeza del dios Apolo. Mirad cómo siempre hay una significación en todo esto. Asimismo, las coronas se colocan en la cabeza no solo por ser considerada la parte más digna y noble del cuerpo, sino por simbolizar con su forma circular, símbolo solar, una suerte de contacto con lo celestial. Los dioses griegos y romanos de la mitología antigua eran representados con coronas como muestra de poder y supremacía frente a los mortales. ¿Y Jesús qué simbología tenía? ¿No dice que era el sol de justicia que en sus alas traerá la salvación también? Pues, en definitiva, esa corona. ¿Cómo dice que vendrá Cristo? Como rey. Si viene como rey, vendrá con su corona. ¿Y qué va a dar a los suyos para reinar en el cielo? Dice que nos dará cada uno nuestra corona. Por tanto, algo que está en nuestra cabeza alrededor. Corona, en este caso, ¿a qué equivaldría? Pues a aceptar la justicia de Cristo en nosotros. Es eso. Entonces la corona se colocaba en la cabeza como premio, adorno y símbolo de dignidad. Por eso la diosa Paz llevaba esto, que es la simbología ¿de quién? De Cristo. Cristo, ¿por qué llevará la corona? Sí, porque es el Dios soberano, pero también como premio. ¿Premio por qué? Porque venció a Satanás muriendo en la cruz y resucitando. Adorno, evidentemente, porque va a ser no de hojalata, va a ser de oro. Y símbolo de dignidad, claro, de dignidad, de realeza, ¿cómo no? Y sabéis, por cierto, que las coronas que va a dar Jesús a los que vayan a ser salvos, y esperemos estar entre ellos, también tendrán unas estrellas incrustadas, que darán luz. Y los ángeles las están confeccionando ahora para nosotros. Y que cada lucecita que hay allí brillando significará que hemos llevado a una persona al Evangelio y al reino de los cielos. Ellen White describe que algunos en sus coronas tenían un montón de estas estrellas, porque habían llevado mucha gente a Cristo, y está hablando del futuro, pero ella ya lo vio en visión. Y otros tendrían pocas, pero que eso sí, que ninguno iba a tener envidia del otro porque tenía más, porque todos eran conscientes que era por el trabajo hecho para la causa de Dios, y era un premio dado por Dios por los méritos hechos, gracias a Cristo, por supuesto, a tal punto que gracias a Cristo, ¿qué van a hacer los redimidos? Cogerán esa corona y que van a decir, mía, y me la quedo.
van a arrojarla a los pies de Cristo otra vez, dándole las gracias porque Él es el que propició su salvación y la de los demás. Por otra parte, el poder evocador del verdor que portan las hojas de las flores es bien conocido. El reino vegetal que se regenera y lo inextinguible de la vida que perdura son dos clásicos en el valor simbólico de la flora que visten nuestros ramos y coronas. ¿Dónde se suelen poner coronas aún de flores? ¿Lo recordáis? Cuando alguien se muere, ¿no les hacen una corona de flores? Todo como simbología de eternidad, porque siempre la flora va haciendo su curso. Pero también todo esto, ¿con qué tiene que ver normalmente la floración? ¿Con qué época del año? Primavera, ¿no? Bueno, salvo alguna excepción. Pues en fin, una vez más nos damos cuenta que todo esto es simbología de la eternidad que también tiene que ver ¿con quién? Con Cristo. Son muchas las connotaciones de carácter sexual y amoroso que tienen las flores. En la corona las flores aparecen caracterizadas en la Biblia como símbolo del amor y los placeres mundanos. Mientras los participantes de los ritos báquicos, de Baco, adornaban sus cabezas con plantas dedicadas a Dionisios y Baco. Sin embargo, no hay que olvidar que pese a ser consideradas como emblema de la vitalidad, también han tenido y tienen un importante papel en los ritos funerarios. Los ornamentos florales simbolizan la idea de permanencia del difunto, así como la consecución de la inmortalidad. Lo mismo ocurre, más si cabe, con las coronas de flores. Bueno, pues todo esto son las explicaciones de por qué el paganismo hace esto, y aún ahora se hace la entrega de flores a los difuntos. ¿De verdad alguien piensa que el difunto se va a enterar si le das un ramillete de flores, una corona o una cebolla? No se va a enterar, está muerto. Pero, ¿por qué se hace todo esto? Por tradición pagana, como símbolo de inmortalidad. ¿Inmortalidad de qué? Si la inmortalidad la da Dios a quien quiere y a quien Él ha juzgado que se la debe dar, pero no todo el mundo que se muere, con ponerle una corona de flores encima va a ser inmortal, ni mucho menos. Eso es paganismo, es la inmortalidad del alma, concepto satánico, no divino. El único inmortal es Dios. Y si hay otros inmortales es porque Él se confiere la inmortalidad a ellos, si no, no. Bueno, pues después de ver todo esto, dice que la diosa Paz también lleva una rama de olivo en la mano. Y esto sí que nos suena mucho, que es una rama de olivo, ¿no? Mirad qué dice en esta página de el olivo en la mitología y la tradición de la antigua Grecia. El olivo fue un árbol de gran simbología en toda la zona del Mediterráneo durante la antigüedad. Sirvió como fuente de alimento gracias a las aceitunas, de las que se extraía el aceite de oliva. Asimismo, fue respetado y venerado como uno de los dos árboles míticos griegos más importantes junto con el roble. Y toda la cultura mediterránea queda impregnada del olivo, ¿verdad? Sobre todo Italia, Grecia y España, más que en ningún otro lugar. Mirad ahora esto. El olivo en Grecia simbolizaba la paz y la prosperidad. Mira por dónde. Lo mismo que todo lo que hemos venido presentando ahora y que tiene que ver con la paz que Jesús decía. Así como la resurrección y la esperanza. Una vez más, ¿a quién atribuimos eso? A Jesús. Así lo demuestran los hechos acaecidos tras el incendio de Atenas por el rey persa Jerjes en el siglo V a.C. Jerjes incendió toda la acrópolis de la ciudad, dentro de la cual se hallaba el olivo centenario de Atenea, que quedó calcinado. Sin embargo, cuando los atenienses entraron a la ciudad arrasada, el olivo ya había crecido un codo, simbolizando la rápida recuperación y renovación de los atenienses ante la adversidad. Curioso, ¿no? Pues bien, una vez más, nos damos cuenta que la palabra Irene tenía que ver también con rama de olivo, que llevaba ella. Por tanto, paz, prosperidad, resurrección y esperanza. ¿No es Jesús? Lo mismo. ¿Os dais cuenta por qué los escritores de los evangelios cogieron la palabra expresamente de esa diosa, el nombre, para dar todos esos atributos que llevaban, para aplicárselo a Cristo en definitiva? Bueno, pues mirad más. También Heracles, Hércules por la mitología romana,
uno de los más conocidos héroes mitológicos, posee relación con el olivo. Siendo muy joven, Heracles logró acabar con el león de Citerón. Para ello sirvió únicamente de sus manos y de una estaca de madera de olivo silvestre. Este acto identifica al olivo con la fuerza y la resistencia. El olivo como fuerza y resistencia. ¿Jesús tuvo fuerza y resistencia o no? Vaya que se la tuvo. Porque si no hubiese sido tan fuerte y tan resistente, hubiese muerto quizás antes de llegar a la cruz. ¿Sí? Resistió hasta el final de todo, porque lo que pasó no fue poco. Y además, la rama de olivo, ¿a quién simbolizaba? Pueblo judío, ¿no? ¿Y Jesús de dónde era? ¿Chino? Era judío. Y a los judíos se los representaba también como ¿qué? El olivo. Bueno, pues mirad algo curioso. Aquí relaciona a Hércules destrozando a un león. Y una vez más, ¿de dónde sale esta mitología? Jesús, ¿a quién va a destrozar en definitiva? A un león. ¿Y a qué león? Satanás anda alrededor, ¿cómo? Como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y no va a ser Jesús el que va a acabar con Satanás? ¿Os dais cuenta de la mitología? Son plagios, en verdad, de las cosas de Dios. Porque Satanás sabe su final, pasa que lo quiere cambiar y por eso lucha a toda costa. Pero él sabe el final. Y es más, hay algo curioso, porque esto es como la Guerra de las Galaxias, el Star Wars. Los papeles se invierten, en verdad. Y para él, ¿cómo se describe también a Jesús en la Biblia? El león de la tribu de Judá. Entonces, ¿quién lo va a destrozar? Satanás. Hércules. ¿Os dais cuenta cómo se juega con los sentidos inversos de las cosas? Es impresionante lo que hace el diablo. Pero sí, en definitiva, ahora, volviendo al tema, nos damos cuenta que todos estos atributos siempre son los de Jesús. La rama de olivo podía entregarse a los dioses como ofrenda. Claro. ¿Recordáis también dónde se utilizaba? ¿El qué? Lo que salía del olivo, de la aceituna. Pues en el templo también, en el tabernáculo, para encender la lámpara, que siempre tenía que estar vertiendo aceite. Y para ungir también, como símbolo del Espíritu Santo, sobre uno. Pues claro, que era para darlo como ofrenda, porque esto después iba a servir para hacer también lo que hiciese falta. Mirad qué nos dice también aquí. Durante los Juegos Olímpicos no solo había cabida para pruebas físicas, sino también para pruebas intelectuales. ¿Sabíais esto? Normalmente la gente piensa, las Olimpiadas de los griegos era, venga, a correr todos como locos y hacer 4 cosas más, pero nadie piensa que eran para pruebas intelectuales también. No como ahora, ¿eh? ¿Habéis visto en una Olimpiada que hagan algo intelectual? No, para nada. Bueno, también no es de extrañar, porque ya sabéis que precisamente fue un masón el que recogió e hizo las Olimpiadas modernas, utilizando otra vez la simbología de la antorcha, llevada como luz, conocimiento y tantas cosas más, los aros olímpicos y todo lo que esto conlleva con la inmortalidad del alma, y etcétera, etcétera. ¿Y habéis visto algo intelectual en todo eso? Podéis ver mucho comercio y mucha manipulación, pero no veréis nada intelectual. Así lo demuestra la existencia de competiciones de literatura u oratoria. Mira, como ahora, igual, para nada. En olivo estaba presente en los juegos a través del premio. Era una corona trenzada con ramas de olivo silvestre, lo que se entregaba a los vencedores de los juegos, identificándose nuevamente el olivo con la victoria. El atleta quedaba reconocido como un verdadero héroe y su triunfo era un orgullo para su ciudad natal. ¿Jesús venció o no venció? Venció. Venció a Satanás, venció la muerte, venció todo lo malo. ¿Es un héroe para nosotros o no? Claro, es que es el héroe en definitiva, el único. ¿Y su triunfo es un orgullo para nosotros? ¿Una satisfacción? Por supuesto, ¿no somos de su pueblo nosotros?
¿No estamos orgullosos de Cristo en el buen sentido de la palabra cuando referimos orgullo? Pues por supuesto que sí. ¿Pero os habéis dado cuenta que se daba en competiciones que podían ser físicas o intelectuales? Y Jesús no venció en pruebas físicas soportando todo lo que soportó que Satanás le hizo. Y además, a nivel intelectual, con todo lo que le apretaba continuamente durante toda su vida, y especialmente al fin de sus días. Por eso Cristo era merecedor de todo esto. Las simbologías siempre atribuidas a Cristo, el paganismo lo cogía para ellos. La fertilidad era una de las atribuciones que también se hacía al olivo. Atenea era diosa de la fertilidad y, como se ha referenciado anteriormente, su símbolo era el olivo, que era uno de los árboles más cultivados en Grecia, y su fruto alimentó a los helenos durante siglos. Por ello, las familias que buscaban ganar fecundidad en la tierra recurrían a este árbol. Ahora no, ahora se va a un instituto de lo que sea para que te fertilicen, ¿no? Testimonio de esta identificación del olivo con la fertilidad son las procesiones que se realizaban en honor al dios Dionisio, en las que la comunidad portaba flores, frutas o ramitas de olivo. Así pues, la relación entre la sociedad griega y el olivo fue muy intensa. Son abundantes las muestras de lo especial que era este árbol para la sociedad griega. Simbolizaba la fuerza, la victoria, la fertilidad, la resistencia, y era un elemento sagrado a la hora de ofrecérselo a los dioses. Además, consideraban el aceite de oliva virgen como un elemento de gran valor al ofrecérselo como recompensa a los vencedores en las competiciones. Y diréis, ¿y qué tiene que ver Jesús con la fertilidad? ¿Recordáis que le dijo a Abraham que sería padre de qué? De multitudes, ¿no? Como la arena del mar, incontables, innumerables. ¿No les dio fertilidad? ¿No le dio fertilidad a Sara, la mujer de Abraham, que no podía concebir? ¿Y quién se la dio? Es Jesús, el yo soy del Antiguo Testamento. ¿Fertilidad no va a conseguir frutos de su labor, Cristo? Cuando dice el texto bíblico que habrá, aparte de los 144.000 salvos que estén vivos cuando Cristo vuelva, una gran multitud de salvados de todas las épocas, aunque van a ser una minoría respecto al resto de población que ha pasado por el mundo, van a ser una gran multitud. ¿No es fertilidad esto? Absolutamente. Pues bien, si todo esto también se equipara a Cristo, ahora miremos a Pluto, ese niño que llevaba esta divinidad. En la mitología griega, Pluto, riqueza significa, es la personificación de la riqueza, y en este sentido es también un dios de la agricultura relacionado a la cosecha como abundancia. ¿Tiene que ver con Cristo esto? Riqueza. ¿No nos da Dios la riqueza? A veces pensamos riqueza siempre como cuestión monetaria, ¿eh? Pero la verdadera riqueza, ¿cuál es? El conocimiento de Dios. Esa es la riqueza absoluta. También Dios prospera, hace prosperar a la gente a nivel material, si quiere, cuando conviene, por supuesto. Pero ¿no nos dice también el apóstol Pablo algo aplicado a las riquezas con Cristo? Por supuesto, también en textos. Pero dice que es el Dios de la agricultura, relacionado a la cosecha como abundancia. ¿Y Jesús qué va a hacer? Cuando se lo describe en Apocalipsis que viene, ¿con qué viene en la mano? Dice, una hoz. ¿Y la hoz para qué servía? Para cosechar, ¿no? Y cosechar en abundancia a los salvos. Por tanto, ¿tenía que ver también hasta el niño que llevaba en brazos con Cristo? Pues sí. ¿Os dais cuenta cómo era necesario precisamente utilizar esa palabra para describir a Jesús con un solo nombre? Y antes hemos visto que esta diosa Irene, en Grecia, en Roma, la misma divinidad tenía otro nombre, Pax, paz. Y se la asocia con la primavera. Bueno, esto ya, en fin. En la mitología romana, Pax, en latín paz, es el equivalente griego de Irene, una de las 3 horas. Sería reconocida como diosa durante la época de Augusto. Época de Augusto. Luego veremos qué época vivió Augusto César.
En el campo de Marte romano tenía un templo llamado Ara Pacis, altar de la paz, y otro templo en el Forum Pacis, foro de la paz. Se la representaba artísticamente con ramas de olivo, cornucopia y cetro. Lo mismo, ¿no?, que la Irene griega. Se celebraba una fiesta en su honor el 3 de enero. Era hija de Júpiter y de Justita. A Pax se la asocia a menudo con la primavera. Por tanto, si estamos viendo que paz era Jesús, todo lo de paz era aplicado al Mesías, ¿con qué se aplica a Jesús? Con la primavera. ¿Y qué hace Jesús? Muere en primavera, ¿y cuándo va a volver a buscarnos? En primavera. ¿Y habéis visto? Cosecha. ¿Y Jesús no vendrá en primavera? Pues bien, creo que más claro ya no se puede ser. Por eso los escritores fueron tan claramente inspirados por Dios, porque utilizando el nombre de esa diosa, no era para llevarnos al paganismo, sino era para llevarnos a toda esa asociación de conceptos que iban implícitos en esa divinidad. Y nos quedaba César Augusto. ¿En qué época vivió? Pues mirad, Caius Julius Caesar Augustus, Roma, 23 de septiembre de 63 a.C., dice aquí, 19 de agosto del 14 después de Cristo, en español Cayo Julio César Augusto, conocido como César Augusto y más habitualmente solo como Augusto, fue el primer emperador del Imperio Romano. Vale, y ahora mirad qué nos dice aquí. ¿Quién fue su predecesor? Julio César, como dictador de la República Romana. Y claro, cuando vemos nacimiento 23 de septiembre del 63 a.C., resulta que cuando muere, el 14 después de Cristo. Por tanto, eran los tiempos ¿de quién? De Jesús. ¿Y de quién? De los que iban a escribir los evangelios. Por eso, todos esos conceptos que surgieron de paz, como Irene, y de pax, en Roma, los discípulos que escribieron los textos bíblicos sabían que tenía una implicación directa en esos tiempos, esos conceptos, para poder ser aplicados en Jesús. En fin, pues si después de ver todo esto no empezamos a pensar que la Biblia es inspirada por Dios de arriba abajo, ya no sé qué podemos llegar a pensar. Hay un texto con el que me gustaría concluir y está en Hechos capítulo 10, versículo 36. No aparece en vuestras pantallas, por lo tanto, si tenéis Biblia, podéis leerlo. Y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Os dais cuenta cómo todo lo que hemos visto ahora se condensa solo en este texto? Ya solo con un texto bíblico nos está diciendo todas esas palabras significadas en Irene, en Pax. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio de la paz, de la reconciliación, de la unión. Jesús es el que hace esto. De hecho, el evangelio, ¿qué significa? Las buenas nuevas. ¿Y quién las llevó? Jesucristo nos traía la salvación. Vino a morir para que nosotros fuésemos salvos. Paz por medio de Jesucristo, porque Él era la paz. Él era la paz. Este es Señor de todos. Si es Señor de todos, ¿qué es? El Rey, por supuesto, no hay otro. En fin, creo que eran unos textos que valía la pena tratar para darnos cuenta cómo todo encaja. Todo en la Biblia tiene sentido. Nada son tonterías, nada está dejado al azar, nada es confusión. Algunos dicen, es que hay equivocaciones de un evangelista al otro. No hay equivocaciones. Lo que hay son
perspectivas distintas de un mismo hecho para que cojamos significaciones de cada detalle que se nos da en un lugar u otro. Nos están queriendo transmitir un mensaje. Pero eso las personas cuando empiezan a leer la Biblia dicen, son contradicciones. ¿Cuántas veces hemos tenido que demostrar que lo que nos estaba dando eran mensajes, incluso del retorno de Cristo? Mirad cómo cambia la Biblia cuando se estudia. Qué forma tan distinta de leerla por encima y no captar prácticamente nada. Por eso hemos de pedir sabiduría a Dios, para que nos dé ese discernimiento, ese conocimiento, esa sabiduría que necesitamos, porque por nosotros mismos no vamos a captar. Y Dios dice que si tenemos falta de sabiduría, ¿qué hemos de hacer? Pedírsela, y nos la va a dar, porque la necesitamos. Y ahora más que nunca, porque el tiempo se acaba, y esa primavera del 2031 se acerca, y ya va siendo hora que nos preparemos para estar en paz con Dios y ahora en paz con los hermanos, y eso sí, teniendo la aflicción del mundo, que normalmente poca gracia les hará el mensaje de paz que Cristo lleva, como siempre ha pasado. Pero aún habrá muchas personas que van a reaccionar a ese mensaje de paz de Cristo y van a ser salvas con la ayuda de Dios. Pero ese mensaje alguien se lo debe dar. ¿Y quién tiene que ser? ¿Las plantas del campo? Somos nosotros los que tenemos esa verdad para dar al mundo. Y debemos decirlo, cueste lo que cueste. Aunque nos vayan detrás, nos digan todo menos guapos, pero debemos decir la verdad para que aún haya personas que algún día en el cielo puedan abrazarnos y decir gracias porque me lo dijiste a pesar de todo. Y no tiene que ser eso algo para enorgullecernos, sino que eso lo hemos de hacer por amor, porque amamos a las almas, a las otras personas que hay y queremos que participen, que tengan esa paz auténtica, que no les haga falta ir a la farmacia a medicarse para encontrar la paz, que no les hace falta buscar cosas en el mundo para distraerse, porque no tienen paz. La única paz es en Jesucristo, ni filosofadas ni historias, solo Jesús. Y a Él debemos ir, pero a Jesús que aparece aquí, en ningún otro lugar, aquí. Que el Señor nos ayude a ello. Y el próximo día vamos a tener la continuación de este tema, que aún nos dará para 1 o 2 más. Y vamos a ver aún más facetas de la paz que nos seguirán dando connotaciones tremendas sobre Cristo, hasta que finalmente tratemos todo ese tema escabroso. ¿Cómo puede ser que un Dios de paz hiciese esas matanzas en el Antiguo Testamento? Esto tiene una explicación y lo vamos a tratar. Con todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, nos damos cuenta que la paz, ¿entre quién debía estar? Entre los mismos que son de un mismo sentir. Entre los otros no habría paz. ¿Y esos otros qué iban a hacer? ¿Posicionarse a favor de Dios o en contra? Está claro, ¿no? ¿A favor de Dios y de su pueblo o en contra de Dios y de su pueblo? Dios debía intervenir para salvar la paz de los suyos. Todo eso hablaremos en su momento. Vamos a terminar con una oración. Padre, una vez más te damos gracias por estos enormes tesoros que hay en tu palabra. Gracias porque estas cosas que no conocíamos tú nos las vas mostrando cuando las necesitamos. Nos abres los conceptos que hay en tu palabra tan impresionantes que solo buscando e indagando tú nos puedes mostrar. Por eso te queremos pedir sabiduría para que nos vayas guiando al conocimiento de toda la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en ti, a buscarte de todo corazón, pase lo que pase, nos digan lo que nos digan, pero sabiendo que solo en ti tenemos esa paz y queremos que los demás también la tengan, para gozar de la salvación, que gracias a ese sacrificio de Cristo, derramando esa libación por nosotros en la cruz, esa sangre y esa agua, pasando por tanto dolor, sin ninguna culpa, nos da esa salvación que nosotros queremos, sin merecérnosla sin duda, pero la queremos, Señor. Y te agradecemos mucho todo ese enorme sacrificio de Cristo por nosotros y a ti por entregarlo. Ayúdanos a estar pronto contigo, por siempre, por la eternidad, donde el mal ya no exista
y donde la paz reine en nuestros corazones, por siempre a tu lado. Perdónenos, Señor, todo lo mal que hacemos las cosas y danos las fuerzas para cambiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.